injusticia con el que merece justicia y justicia con el injusto, no. Nuestro Dios no es de esa clase de Dios. Entonces hoy quiero que medite y reflexione si hoy nosotros estamos haciendo las cosas bien. Si al pasar ese examen Dios esta noche, ¿cuántos acá lo aprobaríamos? ¿O cuántos acá lo reprobaríamos? Entonces preguntémonos si hemos hecho las cosas bien. Si las decisiones que hemos tomado están bien o están mal. Pero no se ponga serio, hermano, no se regañe, por favor. Quiero que sigamos leyendo del versículo 4 al 5, por favor. Y dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y hablando siempre de esto de la integridad y de que Dios es justo, le mencionaba hace un momento que debemos examinarnos si hemos estado haciendo las cosas bien, para que obviamente Dios aplique la justicia, y la justicia divina, o la justicia que nosotros necesitamos. Y decía ya en el 3 que Dios examinó a David y no encontró en él nada malo. Y dice acá que en el 5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Al nosotros dejar de hacer lo malo, al nosotros dejar de hacer, por decirlo así, el pecado, apartarnos de él, porque recordemos que un mandato del Señor es que seamos santos, dice, como Él es santo. Entonces que nosotros busquemos santidad. Pero al dejar esto del pecado a un lado, lo malo a un lado, no solo como dice acá, nos guardamos, por decirlo así, de resbalar, o el Señor nos guarda de resbalar. ¿Y de qué, dirá usted? ¿De qué nos guardamos de resbalar? Bueno, déjeme y le digo, nos guardamos de resbalar en que Dios nos juzgue, y que cuando nos juzgue aplique, como le digo, justicia, la verdadera justicia, y que en lugar, como le decía, de salir favorecidos, nosotros salgamos dañados. Entonces, al dejar el pecado, Dios hace justicia también. Pero si hacemos el pecado deliberadamente, Él también nos juzga, y como le decía, por hacer, digamos, lo malo, Él nos va a juzgar y vamos a recibir pues algo justo, algo equitativo, por decirlo así. Pero al dejar el pecado también nos guardamos no solamente de que Dios nos juzgue y nos juzgue mal, o que nos encuentre culpables, no solamente nos libramos de resbalar en este juicio que le menciono, sino también de que no caigamos, como le decía, en pecado, porque dice que la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y acá menciona que sustenta, dice, mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Entonces también dejar lo malo, dejar el pecado, dejar ya sea el alcohol, el dejar de fumar, qué sé yo, el pecado en sí, nos guarda o nos ayuda, por decirlo así, de que Dios nos juzgue y nos encuentre culpables, y de volver a caer en el pecado, de volver a estar, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Entonces, hablando de eso, quiero que sigamos leyendo el versículo 6 al 7. Y dice: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestras tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y dice en el 6: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Y esto me trae a memoria un versículo muy conocido que, bueno, si gusta me acompaña, o si no, igual si se lo sabe, no hay problema. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Y es bastante conocido y dice de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ve la importancia también por cuanto David menciona en el primer versículo que eleva su oración con causa justa,
ve también la importancia o lo importante que es orar, ya que dice acá en Jeremías, dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y de qué manera se clama? Obviamente orando. Pero al clamar o al orar, dice, nos da una promesa prácticamente. Dice, prácticamente nos dice: orame a mí que yo te voy a responder. ¿Por qué? Porque le mencionaba que nuestro Dios es justo, porque no va a dejar su oración, su petición sin contestar, porque Él aplica justicia. Y le mencionaba que allá en aquella parábola dice que si Dios se va a tardar en responderle a sus hijos que claman de día y de noche, tal vez nosotros no clamamos literal como dice ahí, de día y de noche, quizás a lo sumo, con esfuerzo, oramos una vez al día, pero estamos orando, estamos perseverando. Entonces Dios va a hacer justicia con nosotros. ¿Por qué? Por cuanto no hemos dejado de orar, por cuanto hemos seguido, por decirlo así, al pie del cañón, que tal vez hemos tenido problemas, sí, hemos tenido dificultades, tal vez no hemos tenido dinero, tal vez no hemos tenido que comer en la mesa, pero aún así seguimos orando. Entonces Dios es justo, Dios honra, dice la palabra del Señor, a los que le honran. Entonces Dios prácticamente aplica constantemente justicia, y acá dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Nos da, como le decía, una promesa de que si oramos, Él nos responde y nos enseña qué cosas, cosas grandes y ocultas. Y también lo podemos ver acá si regresamos al Salmo 17:7.